Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia virtual, pero por supuesto, como siempre lo digo, presencia al fin, eh, y la palabra de Antonio Barrera Nicholson, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Buenos días. Hola Susi, buen día, una alegría estar de nuevo contigo, mis saludos para vos, para equipo y audiencia. Bueno, muchas gracias, Tony. Bueno, la pregunta de rigor en estos momentos de, a mi entender, salvajismo, ¿cuál es tu opinión, Tony, respecto de la denominada, y que se va a debatir ahora, ley de modernización laboral? Sí, bien, ¿tenés 2 horas? No, 2 horas no. Trata de ser Mira, breve. podemos decir que esta ley le podría denominar con precisión y justicia ley revancha. Es un proyecto de ley que apunta a desmontar todos y cada uno de los aspectos de protección que contiene la legislación laboral acumulados desde el año 1914. De 1914 con la ley de accidentes de trabajo original, con la ley de la silla, de los años 30 con la ley de jornada, todo, absolutamente todo se desmonta. Se priva de derechos a los trabajadores en relación de dependencia, de mil maneras distintas. Se pierden los derechos a la indemnización, se pierde el derecho a la jornada limitada, se pierde de manera precisa el tema de vacaciones, todos los aspectos procesales de protección, como por ejemplo la existencia de una presunción de la existencia del contrato de trabajo cuando se presta servicios a cambio de una remuneración, se destruye, se excluyen colectivos laborales de la protección laboral como los trabajadores de plataforma, qué sé yo, son más de 200 artículos dedicados a destruir la protección de la que gozan los trabajadores, no solamente por la ley, sino también por la Constitución desde el año 56 y por los tratados y convenciones internacionales a los cuales el país ha adherido. ¿Puedo seguir? No, sí. Podés seguir perfectamente. ¿Cuál es tu visión respecto de la postura de los sindicatos, de las centrales sindicales respecto de este proyecto, ¿no es cierto? Se hablaba de un paro, ahora no. En fin, ¿cuál es tu visión al respecto, Tony? Mira, las dos CTA y un sector de la CGT, liderado por Abel Furlan de la UOM, tienen una postura de absoluto rechazo. Ahora, llamémoslo de alguna manera elegante, el sector dialoguista de la CGT, que está integrado por los tres triunviros, o sea, por la conducción formal de la CGT, tiene una postura, trato de ser elegante, así que lo que voy a decir es métele. Bueno, está bien. Pero podríamos ser un poco más duros y por ahí rozar la grosería, claro, para calificar a estas personas, ¿no? Que espero que se entienda lo que quiero decir. Absolutamente. Sí. En definitiva, sí. La conducción principal de la CGT, o mayoritaria o la formal de la CGT, lo que hace es impedir la movilización masiva de los trabajadores en defensa de sus derechos. No es nuevo. Si uno escucha a alguno de ellos,
Dice, no, lo que hay que defender y modificar algunos artículos, y cuando uno advierte los artículos que quieren modificar, son los que hacen a los intereses directos de los económicos, directos de los sindicatos y sus obras sociales, pero no de los trabajadores concretos y a pie que van todos los días a trabajar y ven perdida su jornada laboral, su derecho a las vacaciones, bueno, pierden, si no todo, el 90%. Y hay una cosa que a mí, advertido que en la generalidad de la población, ahora se dice la gente, a mí me gustaba decir el pueblo, no hay una cabal conciencia de lo que significan estas reformas. Exacto. Yo creo que hay una especie de anomia insertada en la sociedad, donde las leyes fundamentales del país no tienen ninguna importancia ni trascendencia, particularmente la Constitución Nacional. Ni siquiera puedo hablar de tratados y convenciones, los convenios de la OIT, que yo me sospecho que ni siquiera se conoce su existencia. Pero hay una cosa que hay que decir. El país, a través de la Constitución, de la reforma del 94, insertó su derecho interno dentro del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos está destinado a proteger a la persona que trabaja, entre otros, pero lo que nos importa ahora son las personas que trabajan, en su inherente dignidad. Y hay miríadas de normas que protegen a los trabajadores, particularmente los convenios de la OIT, pero también la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que prohíben expresamente todas y cada una de las reformas que este malhadado proyecto de ley pretende instaurar. ¿Y qué es? Porque el sistema internacional de los derechos humanos, que tiene nivel constitucional, o sea, tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, prohíbe modificaciones que modifiquen a la baja o hagan desaparecer o disminuyan la mejor condición alcanzada, el mejor nivel de protección alcanzado. Y para aquellos que hacen una hipócrita defensa de la soberanía, se rajan las vestiduras porque queremos aplicar supuesta legislación internacional en nuestro derecho interno, le puedo decir que el inciso 23 del artículo 75 dice exactamente lo mismo que dice el derecho internacional. Los legisladores no pueden dictar normas que no aseguren el pleno goce y ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, no por los tratados. También por los tratados, pero básicamente por la Constitución. O sea, si nosotros lográramos que los legisladores lean la Constitución, por supuesto no todos, pero sabemos a qué sector político nos estamos refiriendo, lean la Constitución, además la comprendan, porque hay algunos legisladores que no aprobaron comprensión de texto, lo digo con conocimiento de causa. Entonces, si se lograra eso, esta ley nunca podría ser aprobada y va a ser rechazada en la justicia si se aprueba, porque no le queda pilar constitucional y convencional por violar. No se puede disminuir los niveles de protección alcanzados por las personas, por los seres humanos, por las personas físicas. No se puede, está prohibido. Bueno, en fin, por ahí me pongo... No, comprendemos perfectamente y está clarísimo. Inclusive, era una pregunta que te iba a hacer y te adelantaste, y me parece muy bien, que hay... también se percibe, y se percibe de una manera muy directa, ¿no? Y bueno, es lo que está pasando en las personas
personas, en los seres humanos, en los que van a ser perjudicados en sus trabajos. Y bueno, es así, estamos en Argentina, esa frase que detesto, estamos en Argentina. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Otra que también, yo ahí creo que me estallan las venas desde el cuello, es lo que hay nada, perdón. Porque ante el hecho consumado, después es tarde. Será tarde, mejor dicho, será tarde. ¿Cuál es tu visión, sin ser vidente indudablemente desde ya, pero con tus conocimientos y muy amplios y muy fundamentados por otro lado, Tony, respecto de lo que ocurrirá en el Congreso de la Nación respecto de esta denominada modernización, ley de modernización laboral? Mira, oye, antes que nada, te voy a contestar obviamente esto, pero quiero hacer una pequeña postilla respecto de por qué la gente, las personas tienen esa postura anómica respecto de la ley en general, de las cosas que pasan en la Argentina y la falta de reacción. Por un lado, creo que la clase política, los militantes políticos en los que me incluyo, es muy probable que no hayamos estado a la altura de las circunstancias, aquellos que nos ubicamos dentro de, genéricamente dicho, el campo nacional y popular. Y digo porque en el año 2015 perdimos las elecciones por 1,5 puntos, con causas bastante claras, con un candidato que era impresentable y habiéndonos peleado con Hugo Moyano, inútilmente. Después volvíamos para ser mejores y creo que no lo fuimos, ¿no? Entonces, puesto en las elecciones del 2019, del 2023, la gente, digamos, que no tiene por qué tener cultura política y que vive con su inmediatez y la necesidad de resolver su subsistencia día a día. Una vez un profesor universitario me dijo, Silencio de Estaño se llama, de esto hace ya casi 60 años, me dijo, solo pueden hacer la revolución los que tienen el estómago lleno. Los otros, la revolución es llegar al día siguiente, como para tenerlo en cuenta, antes de criticar. Entonces yo digo, esas personas tan angustiadas dijeron, con Macri no fue para la bola, llegaron esto para modificar, no modificaron nada, entonces por derecha está mal y por el otro lado está mal también, vamos a ver qué pasa con el loco. Y el loco genera una adhesión libidinal, o sea, de alguna forma desde el amor, desde el afecto. Y así como tenemos amor y afecto por Cristina y le hemos tolerado muchas cosas, es razonable que aquellos que adhieran a Milei le toleren y mantengan la esperanza desde el amor. Bien. Hace solo 3 años que está. Se va a acabar, no va a ser reelecto, se muere antes, políticamente, claro. Sí, claro. Pero hay que entender estas dinámicas. Bueno, listo, punto. ¿Qué va a pasar en el Congreso? No lo sé. Bueno, lo te que pido, sé Tony, es perdón. Que no tienen la vaca atada, no tienen el futuro asegurado, no se puede dar por descontado que la ley se apruebe. Está empezando a haber por abajo una fortísima resistencia a la ley y veremos qué pasa. Hay un problema que es bueno, habría que ver el resultado final, ¿no? Te pido, Tony, por favor, que vayamos redondeando, perdón. Que vayamos redondeando, porque en 2 segundos, porque tengo que terminar por los tiempos del programa, ¿no es cierto?
mil disculpas. Bien. Te lo digo así rápido. Sí. El problema más serio que tenemos es el chantaje del gobierno con los billetes sobre los gobernadores. Bien. No sé cuál es el resultado de eso, pero es lo que más me preocupa. Bien. El resultado no está asegurado. Bien. Tony, muchísimas gracias. Por supuesto, nos encantaría continuar hablando de estos temas porque son imprescindibles, necesarios que se conozcan, y sobre todo con una persona experimentada y una persona que conoce los hechos, la calle y además los libros. Un abrazo enorme y si estás de acuerdo, en otra oportunidad nos reencontraremos. Gracias. Con tuya, Susi, siempre, y muchísimas gracias por esta participación. Bien, brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.